Donde usted quiera, padre, en su lugar o en la tribuna. Sí, en su lugar. Hay que pasar el bus. Ya tiene. Agradezco la distinción que me han hecho estos honorables senadores y senadoras para hacer uso de la palabra en la clausura de este importante foro o de los foros del debate público de la reforma energética. Quisiera rápidamente abordar 4 puntos. En primer lugar, recordar que el 9 de enero del año 1981, sin haber establecido ninguna reserva ni ninguna declaración interpretativa, el Estado mexicano aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo primero establece que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación y en virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. Dice también que para el logro de sus propios fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y sus recursos naturales y que en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. El siguiente punto que quiero recordar y que está íntimamente relacionado con este que he traído a la memoria es la reforma constitucional al artículo primero el mes de junio de 2011, donde se establece que todas las personas en los Estados Unidos mexicanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Quiero recordar como tercer punto que hace unos días, hace unas semanas, nuestra Suprema Corte de Justicia reconoció y hasta ha publicitado ampliamente en los medios de comunicación que todos los jueces de nuestro país están obligados a resolver de conformidad con la Constitución y con los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos de los que nuestro Estado sea parte. Pero que en caso de que la Constitución estableciera otra cosa, se seguirá a la Constitución. Pues bien, nuestro artículo 27 y 28 constitucional de ninguna manera significan una limitante y menos un obstáculo a nuestra soberanía frente a nuestros recursos naturales energéticos, a nuestra autodeterminación como pueblo y al derecho que tenemos de no ser de ninguna manera puestos en riesgo ni mucho menos comprometidos nuestros recursos energéticos.
Como tercer punto, quiero recordar que haciendo un enorme esfuerzo para que los organismos de la sociedad civil, respetando nuestras particularidades, estuviéramos unánimes en causas que nos interesan a todos y también rompiendo el aislamiento entre los organismos de la sociedad y las organizaciones políticas, y un poco incitando o invitando a las organizaciones políticas a, más allá de sus diferencias, unirse en las causas principales que nos son comunes. Nos pronunciamos junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Fray Raúl Vera López, obispo de Saltillo, don Pablo González Casanova, un servidor, Miguel Álvarez, de Servicios y Asociación para la Paz, y Mario Saucedo, en contra expresamente de los artículos 27 y 28 de nuestra Constitución, porque no queremos que nuestro petróleo y nuestra renta petrolera sea considerada, sea cotizada en las bolsas de valores extranjeras, se ha enajenado. Y el viernes pasado, y este es mi siguiente punto, en el periódico La Jornada se publicó otro pronunciamiento que hicimos los mismos al Congreso de la Unión y a cada uno de los diputados federales y senadores de la República. Quiero dar lectura a este pronunciamiento que ya se hizo público, que ya se entregó al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, y que, como digo, fue publicado el viernes pasado. Les llamamos a que, con base en la Constitución de la República y en la historia del pueblo mexicano, emitan su voto en contra del proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo, a sabiendas de que la entrega del petróleo y los recursos energéticos a las compañías transnacionales sería más grave de lo que fue la entrega de Texas. No solo cancelaría el futuro de las nuevas generaciones, sino sería un acto de traición a la patria. El artículo 108, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice: el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Y el Código Penal Federal, en su artículo 123, fracción primera, señala que comete traición a la patria el mexicano que realice actos contra la independencia, soberanía e integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Les exhortamos a actuar como verdaderas y verdaderos representantes populares y de nuestra nación. Y termino haciendo referencia a un artículo que sobre esto publicó el pasado viernes también en el diario La Jornada
el maestro Bernardo Batis, en donde asienta que en lo que está concernido en el artículo 27 y 28 de nuestra Constitución, está tocando uno de los puntos que el constitucionalista, el ilustre constitucionalista y jurisconsulto Mario de la Cueva, siguiendo a maestros europeos, llamaba decisiones políticas fundamentales que forman parte de nuestra Carta Magna y no están sujetas a cambios por el constituyente permanente, porque son parte de la esencia misma de la nación. Dentro de este rango de normas se encuentra la Declaración Constitucional contenida en los artículos 27 y 28, según la cual, como decisión política fundamental, ligada a la esencia misma de la nación, es que el petróleo y la electricidad son áreas estratégicas de nuestra economía y no pueden ponerse en manos de particulares y obviamente mucho menos en manos de empresas extranjeras. Las áreas estratégicas, dice el maestro Batis, se incorporaron a la Constitución precisamente como mecanismo de defensa de la soberanía nacional frente a este mundo globalizado y sujeto a la batalla campal de la libre competencia a escala mundial, en el que sin recursos propios se está en manos de los competidores que no tienen amigos sino intereses. Entonces, hacer esta reforma es ponernos en manos de quienes no tienen ningún interés en beneficiar o proteger la economía de nuestro país y constituye, en el menor de los casos, una ingenuidad o una inexperiencia mayúsculas, una ignorancia supina, una pérdida de sentido nacional más elemental y, en el peor, como se señala por muchos destacados y honorables mexicanos, se trata de una verdadera traición que antepone intereses particulares o singulares o de grupito al interés común y por tanto debe ser o debería ser efectivamente sancionada. Antes de que esto suceda, apelamos a la conciencia nacional de nuestros legisladores y legisladoras. Apelamos a su conocimiento de las obligaciones nacionales e internacionales de nuestro Estado. Y les pedimos a todos y a todas que sean de verdad representantes nuestros, porque si no, así se lo demandaremos. Muchas gracias.